Otro boletín importante. En el 2022, el titular de la ONU asegura que las corporaciones multinacionales están llenando sus cuentas bancarias mientras vacían nuestro mundo de sus dones naturales. La cumbre de Montreal debe dar a luz un acuerdo claro para acabar con un modelo de vida insostenible. Y me encantó esta aportación del biólogo Wilson. Cada vez que perdemos una especie, rompemos una cadena de la vida que ha evolucionado durante 3.5 millones de años. Y con esta reflexión que ahorita acabamos de leer, yo quisiera dar entrada a nuestra siguiente ponente, bióloga también, y ella es egresada de la UNAM y viene a platicarnos acerca de la vegetación adecuada para prevención y regeneración del suelo. Nuestra muy querida maestra en ciencias, Isela Viridiana Piña Dorantes, quien su posgrado en maestría en ciencias lo hizo, vaya la redundancia, en ecosistemas en zonas áridas, manejo de ecosistemas en zonas áridas por la Universidad Autónoma de Baja California. Actualmente, ella se desempeña como asesora comercial de productos apícolas, amplia experiencia en el diseño guía para seleccionar especies de áreas verdes del municipio de Ensenada, Baja California, porque ella radica de aquel lado. Imagínense desde dónde tenemos a nuestros ponentes. Les dije que esto iba a ser multidiverso. Análisis de la normatividad para la comercialización de plantas nativas. Ella es bióloga de campo en monitoreo también de fauna para el Inventario Nacional Forestal y de suelos para la CONAFOR por medio de la empresa INIDES. Entonces, muchas gracias, maestra Isela. Por favor, ¿estás ahí? Abre tu camarita. Aquí está. Maestra, gracias por estar. Todo tuyo este foro. Adelante. Bueno, pues también gracias por la invitación. Ha estado muy interesante todo lo que han estado exponiendo aquí. Y pues bueno, ahora va mi parte, mi aportación a este webinar. A mí me invitaron para platicarles acerca de la selección de plantas adecuadas para áreas verdes. A ver, voy a compartir aquí mi pantalla, no sé si ya se vea. A ver. Todo Nada se ve más. perfecto, perfecto. Ok, bueno, como les decía, me invitaron para platicarles sobre la selección de vegetación adecuada para la prevención y regeneración del suelo perturbado. Esto pues porque por lo que se ha estado hablando ahorita, hay una importancia a darle un enfoque a todo, a las acciones que se quieren tomar para tener ciudades a las que llamamos, sostenibles. Bueno, el crecimiento urbano acelerado derivado pues, la extensión de las manchas urbanas, a su vez también ha generado problemas ambientales que se ven, pues, en la demostración o en la visualización de cómo tenemos el medio ambiente. Además, la ONU, que es un organismo que se encarga de medir qué tan perturbado, qué tan dañado está el ambiente, así como al mismo tiempo la degradación social, el estrato social, cómo se encuentra, y al mismo tiempo, pues, la economía de los países. Bueno, ellos hicieron un reporte, el reporte de ciudades y cambio climático, perdón, donde mencionan que a pesar de que solamente el 3% del territorio terrestre a nivel mundial está ocupado por estas urbes, esto indica un 75% de las producciones del consumo de energía, perdón, así como el 70% de la producción de dióxido de carbono, lo cual son cantidades muy grandes para hacer un territorio muy pequeño el que está ocupado. Sin embargo, pues el crecimiento urbano es lo que ha puesto. La ONU también al mismo tiempo propone 169 acciones, las cuales están diferidas en los 17 objetivos para lograr ciudades sostenibles, sustentables.
Y de estas 169 acciones, 111 están dedicadas específicamente a lo que tiene que ver con la zona urbana. Entonces, la ONU nos está dando estas acciones para poder tener ciudades sostenibles, pero al mismo tiempo también podemos recibir ayuda por parte de algunos organismos, algunos mecanismos para poder lograr tener las ciudades verdes. Este es un ejemplo, los llamados bonos verdes, aparte de que la empresa va a tener los beneficios y la sociedad los beneficios de tener acciones que vayan en pro del ambiente, también la misma empresa puede recibir financiamiento por parte de instituciones públicas o privadas para que pueda lograr tener estas acciones. Algo que hay que notar de estos bonos o de estos financiamientos que otorgan las instituciones para las empresas es que todas las acciones deben ir dirigidas en pro del ambiente y al mismo tiempo, al tú estar teniendo estas acciones que benefician al ambiente, por ende también van a beneficiar a la sociedad y al mismo tiempo vas a tener un ingreso económico o vas a cuidar la economía. Este es el esquema principal, por lo que vemos y por lo que han hablado hasta ahora de la palabra sostenible, pues hay que enfocarse en estos tres aspectos, que haya un beneficio ecológico, económico, social, y bueno, existen estos bonos verdes. Pero al mismo tiempo, al obtener estos bonos verdes, se pueden crear algunos reconocimientos para la misma empresa, lo cual eleva la plusvalía y la da una mejor imagen ante la sociedad. Este distintivo es cuando se vuelven las empresas socialmente responsables. ¿Qué se evalúa en estas empresas? Bueno, la parte central del proceso de certificación incluye cuestionarios que van dirigidos a 5 acciones, que en la primera sería la vinculación, que evalúa pues algunos aspectos de la empresa en relación con la comunidad, qué tan vinculada estás con tu comunidad, pero nosotros nos enfocamos en las acciones que van en pro del medio ambiente, que tienen que ver con el uso sustentable y responsable de los recursos, así como la prevención y la reducción del impacto ambiental de las operaciones de la empresa. Pero bueno, nosotros estábamos hablando de selección de plantas adecuadas para prevenir la perturbación de los suelos, ¿no? O la regeneración de los mismos. Las áreas verdes ayudan con acciones para poder tener mitigación, compensación y prevención de los daños que se les hacen al suelo. El suelo es una parte que está inmóvil, está ahí, es parte de la historia de la región, ¿no? Entonces, si tú llegas a un área donde puede estar, va desde prístina hasta perturbada, bueno, tú sabes qué nivel de perturbación o qué nivel de conservación tiene esa área y puedes saber si seleccionar plantas que estén en la región alrededor, o vas a tener que seleccionar algunas plantas que ahora ya estén más adaptadas a las condiciones actuales o en ese momento del suelo. Entonces, estas acciones al momento de seleccionar las plantas, bueno, tú ya sabes que en un área posiblemente está más conservada, bueno, pues procurarás tener plantas nativas, plantas que ya están familiarizadas con ese tipo de suelo. Sin embargo, si estás en un suelo donde ya está con una alta perturbación, entonces tú seleccionarás, en lugar de plantas nativas que no van a poder sobrevivir en ese suelo, seleccionarás plantas las cuales ya estén adaptadas a las condiciones de perturbación. Muchas veces lo que se hace es que esas plantas que se llaman malezas son las que se seleccionan para poder tener las áreas verdes, porque esas plantas ya están adaptadas a las características del suelo, al mismo tiempo al estrés por el cual está sometido o al cual está sometido al estar en un área perturbada. No van a ser los mismos niveles de dióxido de carbono de una ciudad que se encuentra a las orillas a una ciudad que está totalmente centrificada, donde alrededor pues no tiene el acceso a los recursos naturales. En este sentido también debemos de observar que las áreas verdes forman parte de un paisaje. En los paisajes ¿qué es lo que vamos a mostrar o qué es lo que se va a ver? Bueno, el paisaje va a estar formado principalmente con lo que va a ser una matriz y al mismo tiempo va a tener parches y corredores. Los corredores van a estar uniendo estos parches
o bien van a estar conectando lo que es la parte central con la parte exterior del paisaje que estamos observando. Entonces, algo que nosotros queremos evitar es la pérdida de conectividad debido a la fragmentación, que es uno nada más de las consecuencias que se pueden tener derivadas de la perturbación del suelo. Hay cinco procesos espaciales que pueden hacer que haya esta fragmentación, esta pérdida del paisaje, la cual es la perforación de los parches, meter una casita, incendios forestales que hayan dentro de los parches, que también se pueden distinguir por ser áreas núcleo, áreas de amortiguamiento, como lo muestra aquí en la imagen, sistemas de producción sostenible. Eso va a depender de qué tipo de parche sea. Bueno, al nosotros meter algún tipo de estructura dentro de este parche, son perforaciones de parche, también hay disección, caminos y líneas que puedan cortar estos parches, el desgaste de los parches también, qué tanto puede durar el parche de manera sana o puede llamársele sano, o al mismo tiempo va a estarse desgastando. Todos estos elementos que les menciono ahorita son los que contribuyen para que haya una pérdida del paisaje y por lo mismo hay una pérdida del ecosistema y de las especies que habitan ahí. La vegetación puede lograr beneficios al nosotros poner una vegetación adecuada en estas áreas. Van a haber beneficios como mejorar la calidad del aire, absorción del CO2, regular temperatura. Muchas veces se utilizan algo que se llaman ecoenvolventes en las casas, en las empresas, en los sistemas inmobiliarios, donde se pone un muro verde y aparte se pone una azotea verde. Estos muros y azoteas verdes son aislantes térmicos. Te ayudan para que tu casa, si afuera hace mucho frío, adentro se pueda mantener el calor, pero al mismo tiempo, si afuera hace mucho calor, bueno, te mantiene tu casa fresca porque pues estas barreras biológicas te ayudan a proteger tu casa, entre muchas otros beneficios que puede dar la vegetación. Aquí, como les mencionaba, en estos son dos imágenes, uno del lago de Chapultepec, otro del área verde que está en Central Park, en Nueva York. Ahí lo que se aprecia del paisaje es que a una gran escala se podría ver como un manchón, como un parche, y ahí no hay corredores. Se ven algunos pequeños corredores, pero lo que se ve es un área verde que está dentro de una mancha urbana muy grande. Si esta área verde hubiera tenido conexión con otras áreas verdes colindantes y al mismo tiempo prestar atención a que pudieran lograrse establecer los corredores, pues podía establecerse una conectividad que va desde esta parte del paisaje y se va conectando con otros paisajes y al mismo tiempo se conecta con el área natural. Del lado derecho se puede ver hasta el fondo, se alcanza a medio ver ahí un volcán. Bueno, podría lograrse esta conectividad hasta allá y al mismo tiempo podríamos preservar las especies del lugar. Podría haber algunas especies adaptadas, a lo mejor exóticas, buscando que no sean estas nunca invasivas, porque las especies invasivas siempre le van a quitar los recursos a las nativas y van a haber cambios en el paisaje y pérdidas de diversidad, pues que es lo que no queremos. Ya el gobierno de la República, junto con otros gobiernos, han creado herramientas y mecanismos que ayudan a la selección de estas plantas. En este caso, hay una hoja de ruta para la selección de la paleta vegetal en proyectos del espacio público. Esto se hizo con la ayuda del gobierno alemán, me parece. Ellos ayudaron a crear esta hoja de ruta. Hay 4 aspectos que se deben de visualizar desde que yo estoy seleccionando la planta. Yo debo de saber esta información para hacer una selección acertada y adecuada. Uno es los trabajos preliminares, el levantamiento topográfico, ya lo decía Lupita en la presentación anterior, levantar, hacer estos mapas me va a ayudar a mí para saber qué hay, en dónde estoy, qué tipo de suelo hay, si hay escurrentías de agua. Es muy importante siempre ver la cantidad de agua disponible para las plantas. En qué área o en qué sitio yo voy a invertir y dónde voy a poner mi empresa. Posteriormente está el elemento del diseño,
donde yo ya voy a saber, bueno, yo ya sé que estoy en este lugar, qué tipo de planta voy a tener, porque qué es lo que quiero. No es lo mismo que yo ponga unas plantas, a lo mejor en un hospital, a lo mejor en un complejo inmobiliario, etcétera, en una fábrica, no sé, van a haber particularidades específicas para el diseño de cada obra. La ejecución de la obra, bueno, ahí también saber qué tan disponibles van a estar las plantas, cómo las voy a poner, dónde va a estar el drenaje. Yo necesito que las plantas tengan agua, pero tampoco que se saturen de agua. No es lo mismo poner un área verde en una zona árida como la de aquí de Baja California, a poner un área verde en el área metropolitana de la Ciudad de México o en Tulum o en etcétera. La cantidad de agua es distinta, por lo tanto la ejecución en la obra va a ser distinta dependiendo del lugar. Y bueno, en la parte del seguimiento es qué tan adaptada va a estar la planta, se va a quedar ahí, va a sobrevivir, tener una guía de mantenimiento de las plantas para saber qué cuidados se le van a dar a las plantas, independientemente de la persona que sea la encargada de darle este mantenimiento, porque muchas veces quienes inician la obra no son quienes terminan dando el mantenimiento a este tipo de vegetaciones. Entonces, las consideraciones preliminares son saber a qué escala de paisaje yo estoy trabajando, mi obra, qué escala va a tener. No va a ser lo mismo, a lo mejor, ahora lo del Tren Maya no es lo mismo el Tren Maya que a lo mejor hacer un supermercado dentro de una ciudad. Van a ser condiciones de paisaje distintas. ¿Dónde lo estoy haciendo y a qué escala voy a trabajar? La República Mexicana, el principal clima que hay es árido o semiárido o hiperárido. Hay otras partes que sí cuentan con más humedad, pero no en la gran parte del país va a ser árido. En este caso, yo en Baja California, a mí me tocó estar en un área que tiene clima de tipo mediterráneo. En el mundo nada más hay 5 zonas que tienen este tipo de clima y Baja California tiene el último cachito de Mediterráneo perteneciente a California. Entonces es muy importante para nosotros preservar este tipo de vegetación, ya que es privilegiado, ¿no? México tiene casi todos los ecosistemas, los tipos de climas, y que es muy raro también está presente en México, pero en un espacio muy pequeño, donde la presión de la mancha urbana pues cada vez le afecta más. Entonces, particularmente trabajé en un lugar que se llama Valle de Guadalupe, que es una zona donde hay muchas vinícolas, hay hoteles, se busca preservar la vegetación de estos lugares ya que es muy rara, es muy específica, hay algunos endemismos, en este caso no nos tocó trabajar con endemismos, y lo que hicimos fue tratar de prevenir el daño y de resarcir el daño de las zonas que ya se habían desmontado. Había necesidad de poner algunos árboles y de las zonas que no se había desmontado y apenas se iba a desmontar, que también se iba a construir, eran zonas que sí o sí iban a ser desmontadas. Entonces se hizo un rescate, se hizo la levantación de los ejemplares que estaban en estas zonas que no estaban desmontadas y se pudieron pasar a las zonas donde había que hacer esta regeneración de suelo. Es importante mencionar que estas acciones deben de estar bien específicas en la manifestación de impacto ambiental, porque estas acciones ya van a estar avaladas o certificadas, o ya les dio el visto bueno la Secretaría de Ecología. Si no hay este permiso por parte de ellos o no te han dado la palomita de que tú tengas estas acciones, hay acciones que no se pueden hacer. Las plantas, lo que pasa con ellas es que se queman. Después de que tú haces un desmonte, las tienes que quemar. Entonces es algo grave porque pierdes esta vegetación que te puede ayudar para tus áreas verdes por no haber puesto bien tú las acciones que podrían beneficiarte. Entonces este es un trabajo conjunto, es un trabajo en donde va a ser transdisciplinario. Entonces, en las conclusiones es importante integrar a las áreas verdes como parte de la infraestructura, tanto del proyecto como del entorno en el que se ubica especialmente. Hay algo que se denomina infraestructura verde y otra que es infraestructura gris. Estos dos tipos de infraestructura tienen que estar conectados porque uno va a depender del otro, aunque uno no dependa del otro en sí. La infraestructura verde no depende tanto como de la infraestructura gris, o viceversa. Sí va a haber un mejor trabajo, una mejor conservación del paisaje si se trabaja en conjunto.
Es necesario también trabajar bajo un esquema interdisciplinario y transversal, teniendo como objetivo el desarrollo sostenible. No le podemos dar más importancia a lo que diga el arquitecto a lo mejor que a lo que diga el biólogo, ni a lo que diga a lo mejor el que está poniendo el proyecto, que puede tener un área de especialidad distinta. Sin embargo, todos los puntos de vista son importantes y así se debe de trabajar para que haya un buen resultado. La selección de las especies para las áreas verdes es indispensable para la preservación de los ecosistemas nativos de cada región y así se debe de tener en cuenta cuando se van a establecer, porque muchas veces ha pasado que en las áreas verdes se ponen especies exóticas de que después resultan ser invasivas y pues lamentablemente termina degradándose el ambiente, fragmentándose, desgastándose, todas las acciones que les mencionaba anteriormente que hacen que el paisaje se degrade y se perturbe, bueno, son las que se van a provocar desde que yo tengo una mala selección de especies, porque va a haber especies que van a tener más competencia que otras. Asimismo, también las empresas deben integrar las acciones de planeación, operación en pro al ambiente, ya que se obtienen beneficios sociales, ambientales y económicos. Entonces, estas acciones no son nada más para, aunque se oiga como que se demerita, no son solo para salvar al ambiente, que es algo muy importante, sino que al mismo tiempo nosotros al poner nuestro granito de arena para poder preservar un ambiente más sano posible, al mismo tiempo va a tener un reflejo en las cuestiones ambientales y económicas. Entonces, es algo que se debe de contemplar desde que se está diseñando una nueva empresa, una nueva institución, un nuevo proyecto, todas estos elementos para llevar a cabo una selección mejor dirigida y mejor sustentada. Y pues bueno, esto es lo que les quería platicar hasta ahorita. Si tienen alguna pregunta, pues aquí estoy para contestarlas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestra Isela, Viridiana Isela. Verdaderamente, qué información tan interesante nos brindaste acerca de la fragmentación y de las perturbaciones. Creo que son palabras con las que uno no frecuentemente está familiarizado y cómo también nos está sumando al tema de la sostenibilidad. Tengo aquí una pregunta, platicando sobre el tema de lo de programas socialmente responsables. Esa pregunta es, hay un listado que maneja Semarnat con respecto a cuáles son las especies como permitidas para poder hacer la siembra de ellas, ¿no? ¿Cómo es que nosotros, al momento de que estamos haciendo paisajismo por temas de, ya sea de compensación, tenemos que estar utilizando o tenemos que estar haciendo esta selección de estas especies, de acuerdo a tu experiencia? Pues mira, es que esto va más allá también de la selección, o sea, aquí lo que se busca es preservar el ecosistema, evitar con esta preservación del ecosistema, más que del ecosistema, también de la biodiversidad. Las plantas aportan no nada más al espacio su ornamento, lo bonito, su belleza, sino que son parte de una identidad cultural, inclusive de los lugares. Aquí en Baja California hay muchas especies que son aromáticas, muchas son medicinales porque las zonas áridas, eso es lo que pasa, las plantas crean mecanismos para poderse preservar o para poderse cuidar. En este caso es la creación de aceites esenciales, ¿no? Entonces, la creación de los aceites, en estos aceites de las plantas se pueden obtener estos, estas sustancias medicinales de las plantas. Semarnat lo que tiene es la NOM 059, donde ahí te va a decir qué plantas están en peligro de extinción y de acuerdo a qué tipo de plantas sean, va a haber un manejo especial para cada una. Lo que siempre se busca es que las plantas puedan acreditar lo que se llama la legal procedencia. ¿Esto qué significa? Saber que estas plantas yo las voy a obtener de un lugar que me está indicando que sí es legal, que no es ilegal, que no estoy yo desmontando un lugar, que no las estoy robando, que no las estoy sacando de su medio ambiente natural. Y también están las plantas que no están bajo la NOM 059, sin embargo, como les mencionaba, no siempre yo puedo estar colectando, yo debo de pedir permisos.
Entonces hay una serie de viveros que ya nos dan una gama muy grande de especies. En lo que nos debemos de enfocar es en esto, saber qué es de legal procedencia, ya sean plantas que están en riesgo o plantas que no están en riesgo. El hacer esta integración de este tipo de vegetación cae también dentro de las acciones que van en pro de la creación de espacios más saludables. Se quiere crear ciudades que sean más verdes, es lo que se llama. Cuando hablas de más verde, muchas veces lo relacionamos con las plantas, pero no nada más se enfoca en lo que son las plantas, sino en que haya un cuidado de la vegetación y aparte del suelo, y que todo se tenga integrado como un todo. O sea, no nada más pensar en la planta como que es algo aislado, es algo que es aparte, sino está integrando un todo en este esquema paisajístico, que pues va a derivar en tener como la palomita de que, hey, sí te estás preocupando por el ambiente porque estás metiendo plantas nativas, esto va a ayudar al ambiente, la integración de microorganismos en el suelo, nitrógeno, las raíces, los hongos, está ayudando a favorecer la regeneración. Incluso hay un estudio que decía que el sauco era un árbol que podía absorber microplásticos y que después con las bacterias y con los hongos estos microplásticos se podían desintegrar. Es algo que se ve así de manera novedosa, porque de hecho es un estudio que apenas hace poco acaba de salir, sin embargo hay que hacer más estudios, pero yo creo que es interesante ver que ya hay esta posibilidad. A lo mejor no tendríamos que estudiar tanto para querer preservar, ¿no? Y sabiendo y teniendo la esperanza que al nosotros preservar y que haya este tipo de interacciones en el suelo, nos ayuden a regenerarlo. A lo Sobre mejor no todo eso. antes, pero pues sí el impacto y el daño va a ser el menor posible. Dos preguntitas más para cerrar tu intervención, maestra. Adelante, Carla Vargas, y después, maestra Adriana Barradas. Adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Isela. Muchas felicidades por tu presentación, muy entendible todo. Entonces, en resumen, no sé si nos pudieras dar 2, 3 consejos que pudiéramos aplicar en nuestras campañas de reforestación, ¿no? Porque muchas de las veces tenemos la intención de dar este granito de arena, pero al desconocer totalmente las propiedades edafológicas y las necesidades de la planta, pues caemos en el error, ¿no? Entonces, brevemente, ¿qué nos pudieras aconsejar? Bueno, el primer consejo es siempre, y ese para las empresas y en general, para la vida, me ha servido, es lo que he aprendido, que siempre hay que ver y voltear alrededor. ¿Dónde estoy? ¿Qué tipo de plantas ya hay aquí? Entonces, ¿qué tipo cuál es el paisaje que ya integra el lugar en donde estoy? Muchas veces al querer poner especies, a lo mejor bonitas, o porque principalmente se han enfocado en eso, en lo ornamental, se ha caído en cometer ecocidios, metiendo especies que son exóticas. Entonces, primeramente, voltear a mi alrededor para saber qué hay ya naturalmente en el lugar. Después, evaluar si de lo que hay, qué cosas sí convienen y qué no convienen. Actualmente, de unos años para acá, que son 5 años los que yo me he enfocado particularmente a saber qué tipo de plantas, cómo las seleccionan, qué opciones tienen, porque también es muy importante saber que a veces en los viveros no hay disponibilidad de plantas. Entonces, acá ha sido un problema que aunque haya una selección ya de plantas que podrían funcionar, son de difícil propagación. Entonces, no puedes, aunque quisieras, porque no hay plantas. Entonces, hay que ver la disponibilidad. Sin embargo, como comentaba ahorita, ya en estos 5 años que llevo trabajando me he dado cuenta y he tenido un sabor de boca muy grato porque he visto que se han empezado a publicar muchas paletas vegetales en muchos estados de la República. León tiene la suya, Baja California Sur, actualmente en Tijuana, cada, cada municipio o el estado ya te dan un ejemplo de las plantas que tú puedes utilizar. El paso a seguir sería ver de estas plantas cuáles están disponibles para poderlas utilizar, y el consejo principal es prevenir.
siempre prevenir. O sea, si en un lugar es mejor no desmontar, es preferible no desmontar y preservar lo que ya hay ahí. Entonces dicen que el mejor médico no es el que cura, sino que el que previene, y pues lo mismo es acá, es mejor no hacerle daño al lugar donde estamos a sobarle el cachetadón que le pusimos ya por lo que hicimos, ¿no? Entonces, mejor no se lo damos, mejor prevenir. Gracias, maestra, definitivamente. Adriana, maestra Adriana, y finalizamos, por favor, porque no queremos retrasarnos, totalmente de acuerdo. Muchas gracias. Bueno, mi duda está un poco más dirigida a, bueno, creo que se parece un poco a la anterior, pero está dirigida a la captación de contaminantes atmosféricos o de partículas. No sé si haya alguna especie, por ejemplo, para ver todo este tema del arbolado urbano, de manera que se puedan mitigar los efectos de contaminantes criterio o de partículas de manera muy general en las principales zonas urbanas. Sí, mira, ese tema es muy interesante. Ya hay listados de plantas, en este momento no te podría decir, no tengo el listado a la mano. Sí hay listados de plantas que te pueden servir para poder absorber sustancias nocivas del suelo. Hay algunos que se utilizan y absorben, por ejemplo, plomo, sí hay. Sin embargo, aquí hay un dilema en la utilización de este tipo de bioremediación. El dilema es que muchas veces la planta absorbe este compuesto tóxico, pero la planta no lo va a desintegrar. Es que la planta lo absorbe y se lo queda en la planta. Entonces es algo, por ejemplo, imagina, esta planta no pudiera servir para forrajeo, por ejemplo, porque entonces pasaría el plomo de estar en el suelo a estar en la planta y luego en la vaca, y luego pues quien se coma la vaca. Entonces es como que hay que saber dónde sí se puede utilizar este tipo de bioremediación y dónde no se va a poder hacer Entonces, sí hay listados de plantas que funcionan. Me parece que el lirio era una de las plantas que funcionaba para absorber compuestos tóxicos del agua. Sin embargo, hay que evaluar para qué zona queremos utilizar este tipo de bioremediación. Muy bien, muchas gracias. Gracias, maestras. Gracias, maestras. Pues tenemos que seguir con nuestro programa. La verdad es que ha sido un tema que ha generado controversia, muchas dudas, muchas inquietudes. Y maestra Viridiana Isela, estamos muy contentos, muy contentas de que nos hayas compartido tu experiencia, tu conocimiento en este tema tan relevante como son la vegetación adecuada para la prevención y regeneración del suelo. Y sobre todo la manera tan práctica en la que nos haces conscientes, otra vez, hablando de conciencia, otra vez, de cómo tenemos que continuar con este esfuerzo conjunto de no solamente ir y plantar y dejarla, sino que asegurarnos de que realmente vamos a tener valor agregado en eso y que hay que prevenir. Me quedo con esa parte que hay que prevenir y que lo que vayamos a sembrar sea de legal procedencia, ¿verdad? Porque no queremos meternos ahí con problemas con la licenciada Patti. No nos conviene, ¿verdad? Y bueno, pues como es, obviamente, costumbre, tenemos que darte tu reconocimiento con mucho cariño, con mucho agradecimiento. Mira a todos los que te estamos aplaudiendo. Gracias, dice Lupita, levanta la mano, también Cintia levanta la mano. Bravo, 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 bravo. Te damos las gracias, maestra Isela Viridiana Piña Dorantes, por tu destacada participación como ponente en el webinar, las claves que necesitas saber para lograr un sistema de gestión ambiental sostenible, celebrado el 5 de junio del 2023, Día Mundial del Medio Ambiente. Gracias, maestra, infinitas gracias. Gracias a todos por estarle celebrando, porque sí, la verdad es que desde Baja California, imagínense, o sea, no está aquí, igual que el doctor Ramón, igual que la doctora Ida, igual que el maestro Omar, verdaderamente, y lo que sigue está buenísimo. Gracias, maestra. Gracias. Continuamos. Muchas gracias a ustedes y a todos. Hasta luego. Hasta luego. Continuamos pues con nuestro programa.